Por otro lado, el Estado no invierte, no gasta más en pagar sobresueldos a ese servidor público y ese dinero lo puede destinar para cualquier otra cosa, para crear empleos, infraestructura, bla, bla, bla. Pero eso se vuelve una trampa. O sea, esa mentalidad absurda, afortunadamente, se ha cambiado. Y les digo, todo eso es como que un parteaguas ahí a partir de los 70, se materializó, se concretó aquí en México desde Miguel de la Madrid por presiones internacionales, cuando Miguel de la Madrid habla de la renovación moral de la sociedad, que pues nada más era de dicho, ¿no? De dientes para afuera. Y a partir de eso empiezan diversos programas de combate a la corrupción que no llegaron a ningún término, ¿no? De hecho, ningún programa de combate a la corrupción siquiera se ha sentado o ha llegado a una situación concreta hasta el día de hoy, ¿no? Con ese Sistema Nacional Anticorrupción que pues, esperemos que funcione. Les digo, se ha cambiado esa mentalidad de cómo se entiende, de cómo se concibe a la corrupción, precisamente por los daños que causa. Porque es un espejismo. No se trata de que el Estado puede invertir en otra cosa. No, se vuelve pues, un entramado tan complejo, un laberinto, donde pues, todo tipo de dependencias van a crearse ellos mismos diversas problemáticas que tienen que sustituir, que tienen que solventar, y para eso van a pedir dinero. O sea, el propio sistema genera esa corrupción y esa corrupción va a generar más corrupción porque el ciudadano, al verse desprotegido, va a tener que actuar sí o sí dentro de ese entramado de corrupción. Porque al ciudadano de a pie, a nosotros, no nos va a interesar todo este razonamiento de que si el Estado va a invertir en infraestructura, bienes y servicios, bla, bla, bla. El ciudadano de a pie lo que queremos es satisfacer en un momento una necesidad que el Estado nos debiera de asegurar de manera eficiente y de manera gratuita. Piensen ustedes en la procuración de justicia, piensen ustedes en cualquier servicio público, salud, educación, y que se traducen además en derechos fundamentales que va vulnerando todos esos actos de corrupción. Les digo, se cambia esta mentalidad porque en concreto son tres los sectores donde la corrupción daña a cualquier Estado. En primer lugar, el orden jurídico. Como les decía, las conductas, los hechos de corrupción constituyen faltas, constituyen delitos. El Estado tiene que intervenir. El Estado, en esa potestad sancionadora que tiene que hacer cumplir el orden jurídico, y de ahí parte cualquier fundamentación para la intervención del Estado en la esfera jurídica de los particulares, sancionando con penas, con multas, con inhabilitaciones, con lo que tenga que sancionar estos actos de corrupción. En segundo lugar, efectos lesivos de la corrupción, pues desde luego dentro de la política, entendiéndola como las cosas concernientes a esa res pública, esa cuestión pública, todo aquello que tenga que ver en el manejo, control, permanencia y ejercicio del poder. Si estamos hablando de que la corrupción es el ejercicio abusivo del poder público, pues necesariamente un acto de corrupción trasciende a la política. ¿A la política cómo? Asentándola en que esos actos de corrupción, como lo vemos día a día, vulneran y afectan esos valores libertarios de la democracia, generan desconfianza con las autoridades, generan vacíos de poder, generan ingobernabilidad, como lo vemos día a día en este pobre México, ¿no? en el que estamos viviendo. Y el tercer efecto lesivo de la corrupción, y por lo cual es muy importante combatirla, yo creo que es el que más nos daña a todos y el que más lo resentimos, es el efecto perjudicial, el efecto dañino que tiene la corrupción en la economía. Y vean ustedes, los datos son alarmantes. Transparencia Mexicana nos habla de que la corrupción representa 740,000 millones de pesos en un año en México. Nada más para que nos demos una idea de la magnitud de esta cifra, 740,000 millones de pesos impacta en 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en México.